Buenas tardes, profesor. A nuestro grupo se le asignó el caso clínico número 9, en donde los integrantes son Scarlett Aburto, Javier Acuña, Melanie Currigual y quien les habla, Mishka Cisterna. Junto a Melanie llevaremos a cabo la presentación. Tenemos a Rafaela, entonces, de 55 años, quien acude a urgencias para un estudio de microhematuria, en donde relata un dolor lumbar acompañado de orinas oscuras en la mañana, y tenemos que la exploración física presenta auscultación cardíaca y pulmonar normal, además de presentar una ictericia conjuntival. Podemos ver en los resultados de la usuaria que a simple vista se observa una disminución de glóbulos rojos, a su vez como de hematocritos y hemoglobina, y también es importante destacar que cursa una trombocitopenia. Los hallazgos que nos permitieron llegar al diagnóstico de una hemoglobinuria paroxítica nocturna, o más conocida también como HPN, fueron los síntomas que presentaba nuestra usuaria, en donde relataba episodios de dolor lumbar, que estos ocurren durante la hemólisis intracorpuscular, también la presencia de orinas oscuras, que estas son debido a la descomposición de los glóbulos rojos que liberan hemoglobina en el torrente sanguíneo, y finalmente la orina y el presentar una ictericia conjuntival. También tenemos en la interpretación de las pruebas que presentaba una BCM en un rango normal, pero que según el frotis presenta una microcitosis, lo cual indica una anemia microcítica hipocrómica. También se incluye que el paciente está cursando una anemia intracorpuscular, y es por esto que existe la presencia de poiquilocitos, además de incluir que presenta un IPR mayor a 3, lo que nos indica que se trata de una anemia regenerativa. También respecto a la epidemiología, esta enfermedad cursa mayormente en mujeres en una edad de 30 a 50 años, lo que también concuerda con nuestra usuaria. Siguiendo con los parámetros de laboratorio, nos encontramos con una disminución de glóbulos rojos, también de plaquetas y también una disminución de aptoglobina, los cuales son indicativos de la presencia de la HPN. También es característico que la enzima lactato deshidrogenasa se encuentra alterada, a su vez como el índice de reticulocitos, que en este caso sobrepasa muy altamente los límites referenciales. En cuanto a la etiología, debemos tener en cuenta que la HPN es también conocida como el síndrome de Marshall-Michelli, el cual se clasifica como una enfermedad adquirida y clonal de la célula madre hematopoyética, con la consiguiente producción de las células sanguíneas defectuosas, en donde en una hematopoiesis ineficaz es consecuencia del déficit de la proliferación de las células CTH de magnitud variable. En tanto a las células CTH comprometidas, estas se encuentran disminuidas o ausentes, el cual es un hecho que permite expresar el defecto de HPN con mayor selectividad. Cabe destacar que una excesiva sensibilidad de las células hematológicas al complemento provoca una hemólisis intravascular. La hemólisis en la HPN es mediada por el complemento, lo cual tiene como resultado la lisis de las células que presentan una deficiencia de proteínas reguladoras. Nos encontramos con que la afección es iniciada con la expansión de las células madre hematopoyéticas que poseen una deficiencia severa o la ausencia de glicosilfosfatidilinositol, el cual también es conocido como GPI, en donde es un glucolípido que tiene la capacidad de anclar a más de 150 proteínas a la superficie celular. La deficiencia genera una mutación somática en el GPI-A, en el gen ligado al cromosoma del brazo corto del cromosoma X, en donde el producto se requiere para el primer paso de la biosíntesis de GPI, lo cual genera una deficiencia de proteínas inhibidoras del complemento CD55 y CD59, en donde la deficiencia de ambas proteínas permite la hemólisis crónica mediada por el complemento de los eritrocitos deficientes de GPI, así como también de plaquetas, monocitos y granulocitos. En cuanto a la epidemiología, nos encontramos que fue escrita inicialmente por Paul Strobing al finales del siglo XIX, en donde se conoce como una enfermedad hematológica rara, ya que la prevalencia es de 13 casos por cada millón y se estima que es de 5 a 10 veces menor la prevalencia en comparación con una anemia aplástica. Esta se da en ambos sexos, pero es más frecuente en mujeres, y el diagnóstico se suele realizar desde la tercera a la quinta década, pero a su vez se puede realizar en niños, adolescentes e incluso los adultos mayores. No se registran predisposiciones familiares o raciales, pero se describen a mayor frecuencia en países asiáticos como Tailandia, Japón, el Lejano Oriente y el Lejano Oriente. En cuanto a Europa, presenta una mayor frecuencia en mujeres, en cambio en Asia presenta una mayor frecuencia en el sexo masculino. La HPN ha sido asociada en ocasiones a agentes infecciosos y químicos. Respecto a la disfunción medular y renal, parece ser más frecuente en poblaciones asiáticas y la afectación medular en Latinoamérica, mientras que la trombosis y la infección son más frecuentes en países norteamericanos y europeos. La media de supervivencia con los tratamientos convencionales es de aproximadamente de 10 años, pero se acorta si los pacientes presentan trombosis, deficiencia renal, fallo medular o una mielodisplasia, y la tasa de supervivencia a los 5 años es de un 65%.
En tanto, en Chile han sido conocidos 2 casos. El primero fue en el año 2008, donde el afectado fue un hombre de 30 años con antecedentes trombóticos cerebrales de extremidades y hepáticos. Y el segundo fue en el 2015, afectando a una mujer de 25 años, quien fue conocida mediante la campaña de recaudación para costear su tratamiento. Cabe destacar que en Chile la Corte Suprema confirmó el fallo que ordenó al Ministerio de Salud costear el suministro de eculizumab. En relación a la fisiopatología, esta enfermedad produce una proliferación clonal de células progenitoras hematopoyéticas que presentan una mutación somática en el gen GPIA, situado en el brazo corto del cromosoma X, que conduce a una alteración de la síntesis GPI, una molécula requerida para el anclaje de numerosas proteínas a la membrana celular, entre las que destacan las proteínas inhibidoras fisiológicas de la activación del complemento, como el factor acelerador de la agregación del complemento, o DAF, y el inhibidor de la lisis membrana MIR, cuya ausencia produce una hemólisis y activación de la hemostasia. Algunas moléculas importantes como el CD14, CD16 y CD58 y enzimas de membrana como la acetilcolinesterasa, la fosfatasa alcalina granulocítica y la 5-hectonucleotidasa. El sistema del complemento forma parte de la inmunidad innata o adquirida y su función es defendernos de infecciones, eliminar restos celulares y complejos inmunes circulantes, por lo que el sistema del complemento es muy eficaz y está muy regulado para evitar una activación descontrolada. Entre las proteínas reguladoras del complemento se encuentra el DAF, que es el CD55, y el MIR, que es el CD59. El DAF disocia la convertasa C3 y controla el circuito de amplificación de C3b, y el MIR impide que se forme el complejo de ataque a la membrana en la vía final, pero en las células de pacientes con HPN no tienen DAF ni MIR, debido a que les falta su anclaje glicolípido, y en consecuencia la sensibilidad de las membranas celulares a la acción líquida del complemento aumenta significativamente. Al faltar DAF se acumula mucho más C3b, por lo que se dispara el circuito de amplificación y se activa más la vía lítica del ataque de membrana, y al faltar el CD59 se va a formar una gran cantidad de complejos de ataque a la membrana. En los hallazgos clínicos, los signos y síntomas más habituales son la palidez, la fatiga, la disnea de esfuerzo con actividad física, ictericia y orina oscura. Las manifestaciones clínicas incluyen anemia hemolítica, trombosis de vasos grandes y medianos e insuficiencia hematopoyética de moderada a grave, que puede conducir a una pancitopenia. Puede ocurrir una trombosis o un fallo en la médula ósea. Esta puede ocurrir antes, durante o como una complicación tardía de la enfermedad. En los hallazgos de laboratorio, lo más importantes son el aumento de reticulocitos, la elevación del lactato deshidrogenasa y la bilirrubina, el descenso de la aptoglobina, acompañados por la ferropenia por la hemosideremia crónica. En el diagnóstico se debe sospechar de un HPM en las siguientes situaciones: cuando hay hemólisis inexplicables que provoca una deficiencia de hierro, dolor abdominal, disfagia intermitente o calambres esofágicos. También la anemia hemolítica, donde puede haber un resultado de la prueba COMS como negativa, la trombosis en venas atípicas, el estado hipercoagulable, donde pueden haber complicaciones renales, y anemia aplásica. Actualmente el método de elección de diagnóstico para el HPM es la citometría de flujo de alta sensibilidad, utilizando anticuerpos monoclonales dirigidos contra las proteínas ancladas por el GPI en los hematíes y en los leucocitos, que son el CD14, el CD16 y el CD24. El diagnóstico de la HPN se requiere demostrar la deficiencia de al menos 2 proteínas ancladas al HPI en al menos 2 poblaciones celulares diferentes. En las pruebas complementarias se puede realizar la prueba de trombofilia para ver si durante las crisis se han formado trombos, ya que la HPN provoca una activación de las plaquetas generando trombos pequeños y en los peores de los casos trombos de gran tamaño. La prueba de Ham, que constituye la susceptibilidad de los eritrocitos en el HPM, la ecografía de Doppler abdominal y la pulmonar para detectar posibles trombos en la vena suprahepática y detectar hipertensión pulmonar, que es un síntoma que se presentan en pacientes con HPM. Se puede realizar un examen de hemólisis en sacarosa, donde la base de esta prueba es la fijación del complemento mediante la disminución de la potencia iónica del medio ambiente, que provoca la hemólisis exagerada en eritrocitos en pacientes con HPM. La prueba de COMS directa, que es utilizada para detectar anticuerpos que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos.
En el tratamiento, debido a que hay una gran variabilidad de manifestaciones clínicas, es necesario individualizar el tratamiento, donde se tiene que hacer una corrección de la anemia, una prevención y tratamiento de las trombosis y modificación en la hematopoiesis. También está el tratamiento sintomático de la anemia, donde al paciente se le indica el tratamiento con sales de hierro. En los pacientes que presentan trombosis venosa se utilizan anticoagulantes orales y en pacientes con infecciones se utilizan antibióticos. El trasplante de médula ósea es el único tratamiento curativo. El eculizumab es el primer tratamiento farmacológico específico para el HPN que ha demostrado inhibir de forma eficaz, segura y continua la hemólisis. En Chile no toda la población tiene acceso a este fármaco, ya que el HPN es considerada una enfermedad rara. El paciente que esté tomando el eculizumab se le tiene que realizar un seguimiento donde se mide el marcador del LDH y los clones del HPN. A continuación se presentan las referencias y el mapa conceptual del caso clínico. En cuanto al mapa conceptual, tenemos que el paciente femenino es desde 55 años de edad, donde presenta un dolor lumbar, ictericia conjuntival y orinas oscuras, además de presentar una BCM en rangos normales y un IPR mayor a 3, lo cual nos indica que se trata de una anemia regenerativa, además de una disminución de glóbulos rojos, plaquetas y hematocritos, y la disminución de la hemoglobina nos indica claramente que trata de una anemia hemolítica intracorpuscular. Además de presentar aumento de LDH, aumento de reticulocitos y la disminución de la aptoglobina con una presencia de poiquilocitos y esferocitos, nos hacen confirmar una hemoglobinuria paroxítica nocturna, donde existe una deficiencia severa o una ausencia del GPI, donde provoca una deficiencia de las proteínas CD55 y CD59, lo que permite una hemólisis crónica mediada por el complemento de los eritrocitos deficientes de GPI. También se solicita la prueba confirmatoria de CD55 y CD59, la cual es la citometría de flujo, la cual es la prueba para el diagnóstico confirmatorio. En el CD55 se inactiva el complemento en estadios tempranos de la cascada y en el CD59 se inhibe la formación del complemento de ataque a la membrana, evitando la hemólisis. Cabe destacar que existen tratamientos para la HPN, tanto como las sales de hierro, anticoagulantes orales y el trasplante de médula ósea, que es el tratamiento curativo, además de presentar el eculizumab, que es el primer tratamiento que inhibe de forma eficaz, segura y continua la hemólisis. Y en Chile cabe destacar que la Corte Suprema confirmó el fallo que ordenó al Ministerio de Salud costear el suministro del medicamento. Muchas gracias por su atención.